Espérate que no llego. Luego te lo colocas. Bien, buenos días. Bueno, pues yo creo que vamos a dar comienzo a esta última sesión. Así que muchas gracias a todos por sentarse y estar todos colocados y por este silencio, pues bueno, para dar paso a nuestra primera interviniente, en este caso. Bueno, que bueno, me cabe la satisfacción de una vez más presentar a mi buena amiga y compañera Amparo Serrano de Haro. Hemos colaborado durante bastantes años con algunas disciplinas. Ahora nos hemos separado forzosamente porque como cada uno se tiene que ocupar de lo suyo, pues bueno, ya no hay posibilidad de equipos docentes, sino de individualidades. Así que, pero bueno, eso no quiere decir que estemos demasiado distanciados. Entre otras cosas porque trabajamos contemporáneo, ¿no? De distintos puntos de vista, pero es así. Bueno, hablar de Amparo es de alguna manera, bueno, yo puedo hablar con más conocimiento porque ya digo que llevábamos muchos años y he visto cómo ha ido haciendo una carrera realmente, yo diría que muy espectacular, con un punto de vista muy personal, porque ella ha sabido casar perfectamente la investigación con la creación literaria. Y eso es estupendo, ¿no? Porque hay excelentes historiadores del arte, pero que no son buenos escritores. Y yo creo que ella tiene la suerte de poder compaginar las dos cosas. Con una tesis que se refería a la crítica de arte norteamericana, esa fue su tesis doctoral, pues luego ha ido trabajando sobre todo en temas de género, esos que parece que siempre se quedan fuera, ¿no? de las historias del arte, ¿no? La labor de muchas artistas que ocupan una posición secundaria. Ahora mismo está en un proyecto creo que sobre surrealismo, sobre todo en concreto sobre las mujeres surrealistas, que ya tiene publicado algunas cosas sobre el particular, y ha recibido un premio en Francia, que creo que es importante y que eso le ha permitido también realizar una investigación en Francia, el premio creo que se llama Marguerite Yourcenar, ¿no? Exacto, bien. Creo que va a volver a Bruselas al comienzo del curso, pero yo le agradezco que venga aquí a hablar y sobre todo de un tema que sé que le fascina, ¿no? Y que también lo ha barajado mucho en algunas publicaciones, y no solamente de investigación, sino también de creación literaria, como una novela bellísima que tiene que se llama Nocturno de Nueva York. Creo que todo ese mundo de Nueva York, del arte y de la ciudad en sí como tal icono, pues creo que casa perfectamente y ella ha sabido llevarlo adelante. El año pasado habló también un poco de un tema que tenía que ver con ese comienzo del siglo XX en Nueva York y bueno, pues ahora ya tenemos el tema estrella que es Warhol. Así que gracias, Amparo, por venir a hablar de esto y venga, adelante. Gracias a todos por venir y estar aquí. Gracias a Ana Moreno y al Museo Thyssen por permitirnos hacer el curso aquí y sobre todo gracias a María Dolores Antigüedad, que siempre ha sido conmigo extraordinariamente generosa en un mundo como el académico, que ya os imagináis que no se caracteriza precisamente por eso y que siempre ha sido una buena amiga y en los momentos graves, serios, siempre sé que está a mi lado y eso es muy de agradecer. Aparte de eso, pues es una excelente investigadora y profesora de la que he aprendido muchísimo a lo largo de nuestros años de colaboración. Bien, hoy el tema que he elegido se llama La gabardina de Warhol. Es un tema, es un poco una conferencia especulativa y lo que quiero decir con esto es que, los temas, las referencias y las conexiones de esta conferencia no las he sacado de ningún otro lado, nada más que de mi propia cabeza, que, bueno, ya sabemos que puede producir monstruos, pero espero que os resulte interesante y que estas conexiones os sirvan a vosotros también, como sois la mayoría estudiantes o personas interesadas en aprender, en dos sentidos. Primero, en atreveros a soltaros y a relacionar cosas que no hayan sido relacionadas anteriormente. Y segundo,
claro, por supuesto que espero que esto también os enriquezca vuestra visión de Warhol y de su mundo, que es de lo que va esta conferencia. Bien, yo también había pensado llamarla de alguna forma qué es lo que ocurre cuando los historiadores del arte sueñan con gabardinas, ¿no? Siguiendo la premisa de la famosa novela de Philip Dick. Bien, todo va a empezar con este autorretrato de Warhol de 1963. Todo empieza para Warhol, ya que esta es su primer autorretrato, su primer escalón hacia la celebridad, y para nosotros empieza porque este retrato es el que va a guiar esta charla, esta divagación. Warhol había llegado, Warhol nació en el 1928 en Pittsburgh y había llegado a Nueva York en 1949 para trabajar como ilustrador y publicista y para intentar hacerse un hueco como artista. Bien, va a tardar más de una decena de años en conseguir su primera exposición, que es precisamente la de sus famosas latas de Campbell de 1962. O sea que este autorretrato sigue el primer éxito de Warhol, la primera gran exposición. Fijémonos en algunas de sus características. La primera es ese formato de fotomatón. La segunda es que, a pesar de que se trasluce la existencia de una foto en blanco y negro, de hecho existen también serigrafías de esta misma foto solo en blanco y negro, pero vemos que ha sido teñido de un color general. En este caso es el azul, pero existen otras versiones, existe también en verde, en rosa, en amarillo. Bueno, yo he elegido azul, pero es una elección arbitraria, mía, quiero decir. Y finalmente quiero que os fijéis en la indumentaria. Gafas, gabardina, pelo peinado hacia un lado y corbata ladeada. En aquella época Warhol se había convertido en un fan de los fotomatones. Y de hecho, sus primeros y famosos, icónicos retratos de famosos surgen a raíz de una experiencia de fotomatón. Existen bastantes historias de aquellos que son retratados por Warhol en ese momento que se sorprenden cuando el artista les lleva corriendo a una galería comercial cerca de su estudio con los bolsillos llenos de quarters, de 25 centavos, y va metiendo, insertándolo en la máquina y haciendo una foto de fotomatón tras otra. Luego pasará del fotomatón a la cámara Polaroid, como es bien sabido. El efecto del fotomatón es, por supuesto, que simplifica la imagen y la mecaniza. Cosas que interesan muchísimo a Warhol. A partir de eso le dará este tratamiento serigráfico que podemos ver aquí. Si analizamos esos dos procesos, vemos que, como es habitual en Warhol, todo aspecto tradicional artístico desaparece. No solo al proceder a usar un medio mecánico e impersonal, como un fotomatón, sino también que ni siquiera, como vemos aquí, respeta lo que se llama el claroscuro, esas gradaciones entre blancos, negros y grises, sino que todo lo inunda de un color monocromo que anula la sensación de volumen, que destruye, por supuesto, la textura y que reduce la imagen a una imagen simplificada y plana. Y finalmente vamos a fijarnos en los detalles de su indumentaria. Este autorretrato, que algunos han calificado como un antirretrato, porque, como veis, Warhol queda oculto tras las gafas, tras la gabardina. Incluso el movimiento de la cabeza parece retractarse frente a la cámara. Las gafas ocultan su mirada. La corbata sobre la camisa blanca está ladeada y aunque por una parte manifiesta un deseo de integrarse, pero también
una pequeña disonancia, no es un total acatamiento al sistema, es una apacible y discreta rebeldía. Y finalmente, la gabardina. La gabardina protege de la lluvia como las gafas protegen del sol. Es otro elemento que marca una vulnerabilidad implícita, ya que son ambos elementos de protección. Y de alguna forma, esto es como un ejemplo perfecto de cómo ir disfrazado sin ir disfrazado, ¿no? Para empezar, el mismo peinado, con raya al lado, que es típico de los años 50, 50-60, porque ya hemos dicho que esto es a principios de los 60, en el 63, pues resulta, la verdad, poco alentador, poco imaginativo, para alguien que luego, como sabemos, va a dar un uso, casi podríamos decir, excesivo, pero desde luego muy creativo a las pelucas y a los peinados audaces. Pero volviendo a las gafas y a la gabardina, no solo podemos inferir que Warhol se oculta tras ellos, sino que son elementos peculiares. Peculiares porque ambos son unisex, tanto las gafas como la gabardina, y porque también representan atributos de una determinada clase social, la clase alta, que no es precisamente de donde procedía Warhol, sino más bien de un medio obrero. Las gafas oscuras, que aquí Warhol se apropia, son el típico escudo de los famosos. Lo era en los famosos de esa época, acordaros, bueno, aquellos que tengáis un poco de edad, de las gafas de Jackie Onassis, y lo sigue siendo ahora mismo, ¿no? La pregunta, por supuesto, es, por lo tanto, ¿es famoso entonces Warhol? No, no es famoso entonces. ¿Pero quiere serlo? Desde luego que sí. Y lo conseguirá. Creo que todos sabéis la respuesta a eso. Y además, viendo esta foto, me decía yo, si nos ponemos a pensar en pintores famosos cuya cara conocemos, nos damos cuenta que no podemos poner cara a todos los pintores. Ciertamente, conocemos la cara de Picasso, de Dalí, pero sin embargo, menos de entre vosotros os acordaréis de la cara de Matisse, de Chagall, de Max Ernst, de Chirico. Sabemos cómo el aspecto físico de Pollock, pero sin embargo a otros miembros de la Escuela de Nueva York o del expresionismo abstracto no les podemos poner cara, ni a Gorky, ni a de Kooning, ni a Motherwell. Y desde luego si pensamos en el pop, en Roy Lichtenstein, en Jasper Johns, en Claes Oldenburg, ¿podríamos reconocerlos en un cóctel para pedirles un autógrafo? Si es que, claro, fuésemos el tipo de persona que pide autógrafos. No. En realidad, solo podríamos reconocer a Warhol. Volviendo a la gabardina, pues es un elemento muy inglés. Y como todo lo inglés, es símbolo, desde el acento inglés hasta el T, es siempre símbolo de estatus en Estados Unidos. La gabardina, llevada así como lo hace Warhol en esta foto, con corbata y camisa blanca, es claramente la vestimenta de alguien que no pertenece a la clase obrera. Pero, sin embargo, no resulta fácil de definir. Es, como la propia prenda, un simbolismo escurridizo y puede ser más bien el que se le podría situar en las profesiones liberales, un periodista, un escritor, un profesor. Aunque es básicamente sobre esta foto, sobre este autorretrato, en que se va a basar esta charla, no he podido resistirme a traer otro autorretrato de Warhol. Que es precisamente el último autorretrato. O sea, tenemos el primero y el último. Es del año 86 y, como recordaréis, Warhol murió en el 87, o sea que es precisamente el de un año antes de su muerte. Tenemos aquí, por lo tanto, los dos autorretratos. La pregunta, claro, es, ¿se parecen y en qué se parecen? Bueno, hay una similitud forzada que ha sido mía, puesto que también el del año 86 está en una variedad de colores y en blanco y negro, y yo he elegido el azul, claro, para que trabajásemos en la misma gama. La mayor diferencia, si los examinamos detenidamente, es una diferencia de estilo, porque se trata de dos épocas bien características y bien definidas, la de los años 50-60,
frente a los 80. Es decir, lo preppy, lo mod, frente a lo punk y glam, ¿no? Además de que yo creo que también está claro cómo hay una mayor sofisticación en el tratamiento de la segunda imagen. Es decir, es mucho más arriesgada, más atrevida, más moderna que la primera. Sin embargo, yo diría que son bastante parecidos. Las dos son serigrafías y de nuevo nos encontramos con una imagen sin manos, en este caso en la segunda incluso sin torso, ya que todo el acento está puesto en la cabeza y el negro ha ido dejándola como aislada, dejándola como un Sputnik sobre un fondo negro. Y sin embargo, lo interesante de este segundo es que la cabeza no está en el centro del cuadro, porque si el centro geométrico del cuadro sería más bien la peluca. Esta peluca platina que luce como una especie de estrella asimétrica y sin embargo bien compensada, puesto que vemos que los cabellos que van hacia abajo están compensados por los otros que van hacia arriba. Es decir, es una imagen trabajada, contrariamente a la idea esta de total mecanicismo y sin ninguna preocupación artística. O sea, siempre sus imágenes están muy bien compuestas. ¿Qué es lo que hace que el punto geométrico, qué consecuencias tiene la de que el punto geométrico esté en la peluca? Pues, de alguna forma, aquí también el rostro de Warhol está ocultado, ocupando solo la mitad inferior del cuadro y con la oscuridad rodeándole, lo que rompe la ligazón con su cuerpo y deja la cabeza aislada, ¿no? De nuevo, el rostro de Warhol aquí, aunque esta vez sin gafas, es un rostro cerrado, un rostro sin expresión, como un robot, aunque esta vez ya no necesite las gafas porque ha perfeccionado el arte de la mirada ausente. Sin embargo, el pelo se ha convertido en una creación muy libre, muy espectacular, ¿no? Una especie de estrella plateada. Y un cuento que además va un poco disfrazado del cantante de pop David Bowie y ese uso tan imaginativo que hace Bowie de su pelo, con tintes y pelucas. Este look de Warhol, al que yo creo que se podría llamar marciano, es un poco como el de Bowie, es un look como del futuro, un look unisex y mucho más sofisticado que el primer autorretrato. Sin embargo, la ocultación, y dentro de esta ocultación a la vez el deseo de brillar, de manifestarse como algo especial, como algo único, está en ambas imágenes. En los dos, por lo tanto, hay un misterio, un cerrazón en la expresión que parece ausente. Por eso algunos críticos han apodado a Warhol el Buster Keaton de la pintura. Y en esa misma línea, en palabras de otro gran escritor de lengua inglesa, parece una esfinge. Este gran escritor dijo, una esfinge sin secretos. Esta frase malévola la aplicó a Warhol el escritor norteamericano Truman Capote, que es otro de los protagonistas de esta charla. Pero la frase, como alguno de vosotros a lo mejor ha reconocido, es de Oscar Wilde. Oscar Wilde lo dijo hablando de mujeres, esfinges sin secretos, pero Capote, de quien vamos a hablar muy pronto, la dijo escribiendo sobre Warhol. Ambas imágenes hacen, por tanto, gala de este ocultamiento y a la vez este brillo o este deseo de manifestarse como alguien especial, como alguien famoso o como una estrella. Bien. Quería un poco ahondar en las razones que se han dado a esta impermeabilidad de Warhol. La verdad es que me he precipitado porque todavía estábamos con la anterior. Para ciertos críticos, este deseo de cerrazón se debe al sufrimiento que experimenta Warhol al trasladarse de Pittsburgh a Nueva York. Por supuesto, este pobre joven
no muy agraciado físicamente, porque Warhol tuvo distintas enfermedades y una de ellas le producía una despigmentación de la piel y un problema serio de cutis y, por lo tanto, de apariencia, pues, digamos, intenta hacerse un hueco dentro de una sociedad muy elitista, como es la clase artística neoyorquina, y entonces ese sufrimiento, dicen, es una de las teorías que esto le producen este deseo de protegerse, de cerrarse. Otra de las teorías habla de lo difícil que le fue a Warhol pasar de un trabajo como ilustrador, como publicista, al de artista. Como se sabe, algunas veces, por poner un ejemplo muy fácil de entender, es como las modelos cuando hablan de lo difícil que es pasar de ser modelo a ser actriz, ¿no? O, no sé, el que hace los zapatos a manos a convertirse en fin, ya sabéis que a veces dentro de la misma profesión es más difícil avanzar hacia arriba que pasar de una profesión a otra. Por lo tanto, el hecho de ser ilustrador y publicista le dificultó porque muchas galerías no querían ni siquiera molestarse en ver el trabajo. Es un ilustrador, no es un artista, no es un pintor, ¿no? Hay también un problema de elitisto. Finalmente, está también el problema de su homosexualidad, que no es que sea un problema, pero que también a nivel personal siempre le obligaba a una cierta... se sentía con la necesidad de imponer una cierta máscara, le hizo desarrollar una determinada vulnerabilidad frente a una sociedad que en algunos casos, sobre todo en los años 50-60, no aceptaba esa opción, ¿no? Y aquí viene la siguiente, en que vemos a Warhol y a George Peppard. La primera vez que yo vi esta imagen de Warhol, porque soy una fanática de Desayuno con Diamantes o Desayuno en Tiffany's, pues dije, si está imitando a George Peppard. Y ahora tengo que contaros una cosa que además, de alguna forma, espero que a lo mejor alguien de esta sala pueda resolver. Hay una foto de George Peppard de esta misma serie, ¿veis? Es una foto de estudio en que está con la misma indumentaria que Warhol, con la gabardina y la corbata negra. Bueno, hay una foto en que está de cara a la cámara, como está Warhol. Por supuesto, yo esa foto la había visto, la he visto cientos de veces, pero cuando he querido hacer el PowerPoint no la he encontrado. No la he encontrado, no la he encontrado, no la he encontrado. Si alguno de vosotros la encuentra, por favor, mandármelo a mi mail, que, bueno, está en la UNED, no tenéis más que meteros en la UNED y en mi nombre y encontraréis mi mail de la UNED. Os estaré eternamente agradecida. Bueno, como después de ver todo esto no la encontraba, he cogido la más similar de la misma serie, que es esta. Como veis, el parecido es evidente, dentro de que sí, lo sé, George Peppard es guapísimo, Warhol no lo es, aparte que está aquí en el momento también, en el ápice de su belleza, por así decirlo, el momento. Bien, como sabemos, Warhol es un apropiacionista, es decir, se apropia de todo, de todas las imágenes. Su arte es un arte de apropiación. No es de extrañar que aquí se apropiase de esta imagen icónica del galán por antonomasia de ese momento, que es este George Peppard, que va a tener una carrera pues, muy irregular, pero que en el momento en que se filma Desayuno con Diamantes, o como queráis, Desayuno en Tiffany's, que es el año 61, pues es una figura tremendamente popular. Esto, por supuesto, detrás de esta película, que está dirigida por Blake Edwards, y que es una maravillosa película, pero está también la novela, la maravillosa novela corta de Truman Capote, del año 58. Bien. Ahora, los más observadores entre vosotros, que, puesto que sois todos de arte o inclinados hacia el arte, no dudo que haya muchísimos aquí en esta sala, tendréis una objeción evidente que hacerme. Y es, ¿dónde están las gafas oscuras? Bien, Peppard no lleva gafas oscuras, pero ni aquí ni en ningún momento del film. Quien las lleva es Audrey Hepburn. Pero no solo la actriz en la película, es decir, no es una invención de Blake Edwards, de director, que también fue guionista.
o del maravilloso modista Hubert de Givenchy, que crea esos trajes inolvidables de la película y que a partir de entonces se hace cargo del vestuario de la actriz, convirtiéndose en eso que se llama ahora modisto de cabecera, sino que forman parte esencial del personaje que interpreta Audrey Hepburn, que es también Holly Golightly, ¿no? Para demostraros la importancia de las gafas, la importancia icónica, la importancia fetiche de las gafas, voy a leeros un extracto de la novela, que podéis encontrarla y que yo, a todos los que no la habéis leído, os recomiendo realmente que lo leáis. En el librito, por ejemplo, de Anagrama, es una versión barata y, sin embargo, bueno, lo que voy a leeros es un diálogo entre Holly y Paul. No he traído aquí la imagen de Audrey Hepburn porque me parecía que nos íbamos a centrar en... Bueno, para resumiros, estamos en un momento casi al final de la novela, que es bastante corta, como digo. Holly está en una cama del hospital por distintas causas que no vienen al caso, y Paul le trae una carta de ruptura de su novio, que es nada menos y nada más que un millonario brasileño. Y esto es lo que escribe Truman Capote. En cuanto vio la carta, Holly, por supuesto, en cuanto Holly vio la carta, se le arquearon los labios en una sonrisilla de entereza que la avejentó considerablemente. ¿Te importaría, le dijo a Paul Barsac, abrir ese cajón y darme mi bolso? Para leer esa clase de cartas hay que llevar los labios pintados. Guiándose con el espejito de la polvera, se empolvó y pintó. Usó un lápiz para los labios y otro para colorearse las mejillas. Se marcó los bordes de los ojos, sombreó de azul sus párpados, se roció el cuello con perfume, se adornó las orejas con perlas y se puso las gafas oscuras. Provista de esta armadura, rasgó el sobre y leyó la carta de un tirón. Es decir, es aquí donde las gafas de sol entran a formar parte de la iconografía simbólica del siglo XX. Como detalle curioso y a la vez morboso, que son los mejores, pero no gratuito, espero, os diré que a Warhol se le enterró con un precioso smoking de terciopelo negro, probablemente de Yves Saint Laurent, pero no estoy segura de ese hecho, y sí, gafas oscuras. Bien, este es un montaje hecho por mí misma. Bueno, este es el que sigue de las 4 fotos originales de fotomatón que se hizo Warhol, de esta misma imagen que estamos viendo desde el principio, y este es el fotomontaje que yo he hecho de George Pepper en distintos ángulos. Y aquí también os he traído otra imagen de George Pepper. Estas imágenes son interesantes porque, bueno, aquí no se ve bien, pero justamente aquí está ladeada su corbata por efecto del movimiento de... Esto ya pertenece a la escena final, como recordaréis, que es la última escena, es bajo una lluvia orgásmica, yo llamaría, porque como todos los que hayáis la novela sabéis, nunca hay una relación sexual entre Paul y Holly. Claro, no la hay, puesto que Paul es de alguna forma un representante o un alter ego de Truman Capote y Truman Capote es gay. Eso no quita que, de alguna forma, podemos decir que se desdobla en los dos, porque Holly Golightly yo también creo que es más Truman Capote que cualquier otra mujer real, como por ejemplo Marilyn, o sea, especulado. Bien. Sí, como no hay ninguna relación sexual, pero claro, el director de la película, Blake Edwards, decidió que claro, eso no podía ser. Y por lo menos, bueno, pues la termina con el beso apasionado, que es como tienen que terminar las películas, ¿verdad? Pero, claro, también esta lluvia justifica el hecho... Uy. Bueno, aquí se ha puesto un letrero que no sé... Bien. También esta lluvia, de alguna forma, justifica o está anticipada vestimentariamente por el hecho de que el protagonista masculino se pasa casi toda la película con gabardina. Ahora, esa es la parte quizás más imaginativa del relato, porque cualquiera que haya estado en Nueva York en invierno sabe que una gabardina, por supuesto, no te va a librar... Uy.
no te va a librar del frío de la ciudad. Aunque es verdad que de alguna forma también sirve para subrayar la vulnerabilidad de los protagonistas, ¿no? Cuya protección frente a las agresiones, en este caso las agresiones climatológicas, pues... bueno. Las agresiones climatológicas están solo protegidos por una prenda tan ligera. También hay otro elemento en la gabardina, y es que estos personajes, Paul y Holly, no quieren ligarse el uno al otro. Se admiran, se quieren de alguna forma, pero luchan por mantener una cierta distancia, ¿no? Hasta la última escena del film, que como ya sabemos no está dentro de la novela. Bien, esto nos remite a la figura, otra figura protagonista de la película, que es Truman Capote. Truman Capote, nacido en Nueva Orleans en septiembre del 24, os diré de todas maneras que es mejor nacer en Nueva Orleans que en Pittsburgh, porque Nueva Orleans es entonces uno representante del sur. El sur tiene toda una tradición cultural, es un lugar con un cierto... Mientras que Pittsburgh es como nacer en medio de la nada, porque hay lugares en Estados Unidos que son como en medio de la nada. Pero sin embargo también Truman Capote es un hombre de familia modesta y que se convierte en una gran celebridad. Va a morir en el 84, solo 3 años antes que Warhol, y también con 58 años, igual que un año menos que Warhol. Bueno, yo creo que Truman Capote es un personaje clave para entender a Warhol y también para entender el arte norteamericano y la sociedad norteamericana. Pero antes de entrar en esto, fijémonos simplemente en este retrato. Este no es un retrato es un retrato de estudio del escritor, ya es un escritor... Bueno, es que resulta que Truman Capote, contrariamente a Warhol, se hizo famoso casi inmediatamente. O sea, Truman Capote empieza a escribir novelas a los 11 años, ya sé que es precoz, pero eso es su propia mitología, o eso es lo que él... Y se hace famoso a la temprana edad de 24 años, con su primera novela, que se llama Otras voces, otros ámbitos, Other Voices, Other Rooms. Entonces, bueno, en esta foto, él ya es un escritor consagrado, por así decirlo. Pero no os he traído la otra, creo que no. No, esta es la foto de la contraportada de, fijaros aquí qué jovencito está, con 24 años, pero parece más joven, parece casi que tiene 12 o 15. Bueno, pues aquí es el escritor con 30 años, y fijaros la diferencia entre esta imagen y la de Warhol. La de Warhol, el primer autorretrato de Warhol, ¿no? ¿Qué diferencias con ese autorretrato os parecen más llamativas? Hay esencialmente 2. Muy bien, las manos, efectivamente, muy importante, y la cabeza. Es un verdadero cabezón el que tiene, sí. Pero además de eso, es que la cabeza está aproximada hacia la cámara, está ofrecida hacia la cámara, mientras que en Warhol hay este movimiento como de sostraerse, de echarse hacia atrás, en Capote hay el movimiento contrario, una aproximación, una cercanía a quien está mirando esta foto. Está como diciendo de alguna forma, aquí está mi cabeza. Y esto no deja de ser simbólico, ya que Capote, aunque empezó muy joven a escribir, como hemos dicho, sin embargo, no escribió tantas novelas. No escribió fundamentalmente 5, así, El arpa de hierba, Se oyen las musas, el famoso Desayuno en Tiffany's, que fue como una especie de bestseller de la época, no existía entonces este término, pero bueno, y luego A sangre fría, 1966. Póstumamente se han publicado Plegarias atendidas, Crucero de verano, pero en fin. ¿Y qué es lo que pasaba con Capote? Pues Capote
escribía, pero según él a veces perdía los manuscritos. Estamos hablando de una persona seriamente neurótica, con problemas de alcoholismo y de barbitúricos, por supuesto, y otras veces les hacía creer a los editores que estaba en medio de una novela que nunca llegaba a producirse. Le iban pagando esa novela, pero la novela nunca aparecía. Podemos decir que básicamente a partir de 1966, precisamente con A Sangre Fría, este famoso libro, como sabéis, que abre un tipo de ficción particular, que es la ficción sobre hechos reales. Como sabéis, A Sangre Fría es el relato de un crimen real que ocurre en Kansas, y una familia es asesinada en su casa, y entonces él hace una investigación, le tarda como 5 años en escribir el libro, y una investigación, y hace un relato de esto que luego se va a convertir en un género muy reconocido dentro de Estados Unidos. Luego hay gente como Tom Wolfe, Norman Mailer, que siguen, es lo que se llama la ficción realidad, un género propio, ¿no? Es decir, convierte lo que, por así decirlo, normalmente ocupaba el lugar de un artículo dentro de una cierta prensa, pues aquí en España tendríamos como El Caso, o ese tipo de prensa amarilla se llama, ¿no? Pues lo convierte en una obra de arte, es decir, lo saca de ese contexto de arte de masas o de kitsch, y lo convierte en arte de élite, en arte superior, ¿no? Que es lo mismo, en realidad, que hace Warhol con la lata de Campbell. La saca del contexto del supermercado y lo lleva, pues, desde luego, al MoMA y a todos los grandes museos, a todas las grandes galerías. Esa descontextualización y ese puente que se establece entre el arte de élite y el arte de masas. Ambos fenómenos se dan simultáneamente en los años 60, con pocos años de diferencia, y yo creo que es el punto de conexión importante entre ambos escritores. Y luego, como decía uno de vosotros, muy acertadamente, las manos, efectivamente. Las manos no existen en los cuadros, en los autorretratos de Warhol, ¿no? Y las manos en la fotografía de estudio de Truman Capote que estamos aquí viendo, pues no están solo para sostener la cabeza y el cigarrillo, ¿no? Sino que las manos están allí como símbolo del carácter artístico y, por lo tanto, manual del autor. Y aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Que es el del papel del artista, que se sitúa siempre en una dialéctica, por así decirlo, entre las manos y la cabeza. Si bien la frase de Leonardo sobre la pintura como un arte mental se cita muy a menudo, también el carácter manual, en ese sentido de objeto único, de creación singular de un individuo singular, de objeto propio, objeto directamente resultante de su mundo mental y su lenguaje particular, están ambas tradiciones en el pasado y también en el mundo contemporáneo. En ese sentido es interesante, bueno, Truman Capote era un hombre muy ingenioso y muy malévolo en el sentido wildiano, es decir, que hacía definiciones de estas que anulan la reputación de un artista o de un millonario o de una dama. De hecho, eso es lo que le llevó, en cierta forma, a ser rechazado después de un éxito espectacular y de ser la figura más adorada de toda la sociedad alta norteamericana. Es también la que le convirtió en un outcast, en un exiliado de esa misma sociedad, cuando empezó a contar más secretos de los que debía, ¿no? Él no supo callarse como Warhol, ¿no? Bien, pues a Truman Capote, cuando le preguntaron por la generación Beat, que es la generación de los años 50, la generación moderna de los años 50, por así decirlo, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, dijo que no escribían, sino que lo que hacían era teclear a máquina de escribir. Y yo creo que esto de alguna forma le dio a Warhol también la idea de esto de trabajar como una máquina. No solo, es decir, convertirse él mismo en una máquina. De hecho, él siempre intenta eludir la relación personal con sus obras. Siempre dice, no, eso, bueno, y lo hace de dos modos, esencialmente. Uno, mediante la creación colectiva. Una creación colectiva muy peculiar, porque al final el que firma las obras y el
cuyo marchamo es el marchamo del éxito, es Warhol. Pero, como sabéis, tenía la fábrica. La fábrica es este lugar que cambia de lugar en Nueva York por distintas cuestiones de alquiler, del precio del alquiler, siempre buscando unos chollos impresionantes, porque Warhol tenía un gran instinto para los negocios, además de todo. Pero en la fábrica cualquier persona podía venir, dar sus ideas, se examinaban. Él preguntaba a la gente, ¿y qué hacemos con este cuadro? Hay muchas aburridas cintas de vídeo en que se ve a Warhol rodeado de un grupo de gente, todos parecen estar terriblemente aburridos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Y cómo pintamos esto? ¿Y a ti qué se te ocurre? ¿No? Y hay gente que ha descrito su experiencia con Warhol en la fábrica y decían, no entiendo cómo un hombre tan soso y tan aburrido puede ser tan famoso. Bueno, porque Warhol lo que hacía era exprimir a los que le rodeaban. Luego lo firmaba como Warhol, no se firmaba los de la fábrica o menganito de la fábrica, no, se firmaba como Warhol. Pero todo ese grupo de gente, de jóvenes que venían ahí, que estaban con él, que se sentían, claro, estoy hablando ya de Warhol, el Warhol del que estamos hablando ahí, que es el Warhol ya famoso. Bueno, el Warhol famoso de los 60, muy famoso de los 70 y archiconocido de los 80, ¿no? O sea, la estrella de Warhol, contrariamente a Truman Capote, que cae en picado, sin embargo, la estrella de Warhol va a ir cada vez, bueno, hasta su última representación como un Sputnik, como una estrella absoluta, ¿no? Utilizando la colectividad y utilizando, como ya hemos visto, medios mecánicos. Pues eso, el fotomatón en sus orígenes, la serigrafía, la Polaroid. Bien, por supuesto que no es tan simple como eso. Hay dos ramas de modernidad o dos estilos modernos que están en el centro, que se podría llamar la modernidad fría, representada por Duchamp, por los apropiacionistas, por los que luego se van a convertir en artistas conceptuales, y la modernidad cálida o caliente, que sería la del originado en el surrealismo, en la vena sentimental visceral del surrealismo, y que pasa por el abstracto y crea la famosa escuela justo antes de que Warhol entre, Warhol y los del pop entren en el protagonismo, que es la de Nueva York o la del expresionismo abstracto, ¿no? Bien, entonces las manos que son ese símbolo del escritor no solo tradicional, sino el escritor que trabaja a partir de sí mismo. Bien, esta es la foto. He traído esta foto porque es realmente importante. Es realmente importante porque esta es la foto de la contraportada del primer libro de Capote, como os he dicho. Este primer libro fue un libro que estuvo a punto de retirarse, porque, aunque a nosotros, personas ya del siglo XXI, nos resulta a lo mejor un poco difícil, era considerada terriblemente escandalosa. ¿Cuáles eran los elementos de escándalo de esta foto, ¿no? Bueno, primero la postura nada ortodoxa del escritor. Escritores tumbados en el diván, pues no era exactamente, ya sabéis que son más bien las odaliscas, las que son propias del diván. Luego, el aspecto del escritor, que parecía menor, me parecía un chico de 15 años y no un joven de 24. Y finalmente, esto, claro, os va a parecer increíble, pero sin embargo es así. O sea, este libro estuvo a punto de retirarse precisamente por esta foto, lo que, claro, como compensación creó un verdadero éxito del libro, un verdadero éxito de escándalo, como se suele llamar. Pues la tercera motivo es la postura de la mano, precisamente, del escritor, muy cerca de su zona sexual, implicando ahí, no se sabe bien el qué, pero en esa época y en la sociedad puritana norteamericana causó ese escándalo. Claro, por supuesto que Warhol tomó nota de eso, tomó nota de esa forma de escándalo, de cómo, porque claro, todos los años salen muchísimos libros, y este libro se hizo famoso porque en el contenido del libro se declaraba homosexual, y en el exterior la imagen les parecía a los más puritanos que daba lugar a interpretaciones, bueno, sospechosas, por así decirlo. Y esto nos lleva, claro, a la pregunta clave, ¿no? Se conocieron
Warhol y Capote? Pues la respuesta es absolutamente, evidentemente. He traído estas dos fotos porque de alguna forma marcan esa forma que tenía Warhol de apropiarse siempre de todo lo que hacía Capote. Aquí vemos a Capote con, no es necesario decirlo, por supuesto, Marilyn Monroe bailando. Marilyn Monroe, la pobre, murió pronto y Warhol se creó su propia Marilyn. Aquí tenéis a Warhol con Edie Sedgwick, que fue su creación efímera porque la mujer, pues al final murió de una sobredosis, pero con el pelo corto, el pelo rubio, era su propia, la propia creación de Warhol. La diferencia entre las fechas no es muy grande. La de Capote con Marilyn es del 55, la de Warhol con Edie Sedgwick es del 60. El problema es que, si bien Capote, como digo, después del 66 desapareció de la escena social, aunque y de la escena, digamos, artística, puesto que dejó de publicar, solo trabajaba haciendo entrevistas, relatos cortos a veces, entrevistas precisamente en la revista en Playboy, mientras, sin embargo, Warhol sigue avanzando. O sea, Capote desaparece y ya en los años 70 ya empieza Warhol con otro de sus lugares míticos, además de The Factory o la fábrica, que es, como sabéis, Estudio 54. Y aquí le vemos con una Bianca Jagger, ya no necesita crear sus propias Marilyns, porque ya hay mujeres increíblemente magnéticas, increíblemente famosas, que vienen a fotografiarse a su lado y a formar parte del mundo. O sea, Warhol se convirtió en la estrella que siempre deseó ser, mientras que Capote desapareció. Además, bueno, no sé si esto es... sí, ya me queda muy poco tiempo. Bueno, entonces avancemos. Aquí están los dos, Andy Warhol y Truman Capote. Ciertamente no es una gran foto, pero digamos que desarrollan una amistad-enemistad a lo largo de los años. Pero lo interesante es que cuando Capote se hace famoso con esa foto que hemos visto escandalosa, a partir de ese mismo momento Warhol empieza a escribir y a telefonear a Capote. Tanto es así que luego en una publicación conjunta, porque se le pidió a Capote que hiciese una entrevista a los Rolling Stones, estuvo con ellos, pero nunca escribió nada. Bueno, ya sabéis que tenía esa característica de que a veces no escribía, pero claro, le habían pagado por adelantado. Entonces se les ocurrió mandar a Warhol para que hiciese una entrevista a Capote, para que Capote contase cómo eran los Rolling Stones. Sí, parece increíble, pero así era Capote. Y entonces, en esa entrevista, ambos hablan de sus principios y Capote dice que tenía mucho miedo a Warhol porque llamaba todo el tiempo a su casa. Era un desconocido, era como uno de esos fans perseguidores, o hay una palabra ahora para eso. Bueno, en fin, ya sabéis, estos que son acosadores esos. Bueno, en ese momento no había una legislación todavía para ese tipo de problemas. Digamos que Warhol fue un fan avant la lettre, ¿no? Y entonces, bueno, nos le impuso una distancia de no sé cuántos kilómetros con su perseguidor. Pero fijaros la obsesión que tuvo Warhol con Capote y también cuántas cosas tomó de él para su propia carrera y su propio posicionamiento dentro de ese mundo rutilante que ambos querían, en los que querían estar presentes. Este es el retrato que Warhol hace de Capote. Aunque parece más joven que la foto anterior, es posterior. Es uno de esos momentos en que Capote logra, tras una cura de desintoxicación, etc., pues es un retrato de los años 80. Teniendo en cuenta que ambos mueren en los años 80, uno en el 87, otro en el 84, pues podemos también hablar del último retrato de Truman Capote. Y entonces yo creo que aquí se puede ver precisamente hasta qué punto Capote es importante para Warhol. Primero porque es una versión un poco idealizada, es decir, aunque
había logrado perder peso. Vemos más en este retrato la foto en que Capote tiene 24 años que la foto en que está en los 50 y tantos, ¿no? Porque ninguno de los dos llegó a cumplir 60 años, aunque en las fotos a veces lo parecen por distintas razones. Bien, y sobre todo, yo creo que hay ese elemento de idealización y además, si os fijáis aquí, veréis que hay algo en este retrato muy singular, muy significativo. En esa elección de colores y en la forma en que los colores están situados. Efectivamente, todo esto que estoy diciendo son especulaciones mías, o sea que a lo mejor necesitarían una mayor profundización y lo haré más adelante, pero a mí me parece muy llamativo que salga aquí el colorido de alguna forma del gran éxito, el primer gran éxito de Warhol, la sopa Campbell. Creo que de alguna forma muestra, de forma consciente o inconsciente, es un tributo de Warhol a su amigo Truman Capote. Y para terminar, querría que reflexionásemos sobre el parecido entre estas dos imágenes. Aquí también encontramos un cubre todo impecable, que es el de la etiqueta, unos colores alegres y planos que no indican nada de la realidad de la lata, del interior de la lata, sino que solo sirven para parecer mejor. Ambas obras, a mi modo de ver, representan un diálogo entre lo que se muestra y lo que se oculta, o lo que se presiente que hay dentro. Es un diálogo entre la superficie, que es lo más agradable, y la profundidad, a la que es imposible de acceder. Basado en esto, podríamos decir que una de las claves del éxito de la pintura de Warhol es muy simple. En la vida y en el arte hay un exterior y un interior, y el exterior es siempre muchísimo más bonito. Tan bonito que a veces el exterior nos basta. Remedando el conocido dicho de el medio es el mensaje, Warhol descubre que no solo el medio, el envoltorio, es mucho más atractivo que lo que contiene, sino que a veces es lo único que se necesita. Desde luego, si lo que quiere uno es tener éxito. Warhol siempre insistió que su arte no era un arte de profundidad, sino de superficie. Probablemente retomando la frase, porque como digo, ambos son grandes apropiacionistas y ambos toman muchas cosas de Oscar Wilde. Y Oscar Wilde tiene una frase que dice: lo profundo está en la superficie. El interior de la lata es difícilmente apetitoso a la vista, difícilmente fotogénico. Pintemos la lata, entonces. Por lo tanto, en este sentido, la propia lata es, a mi modo de ver, también un autorretrato. Muchas gracias. Es que yo podía haberlo hecho más largo, pero que había traído más. Sí. Pero... No, perfecto. Bueno, hacemos el descanso para tomar... Hola, hacemos un descanso de media hora, 3/4. Hoy, como tenemos la mañana un poco más tranquila, y regresamos para la última conferencia. Gracias.